al mensaje del domingo, por la misma línea. Aleluya. Romanos 12:2. El que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Damos gracias, Señor Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos bendigas y que nos edifiques en la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablar bajo el tema las áreas de la renovación de vuestro entendimiento. Las vamos a enumerar, vamos a definirla cada cual. Y obviamente el contexto es que Pablo está hablando para que nosotros oremos, para que entendamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y para nosotros poder entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se requiere una renovación del entendimiento. Gloria a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, ese mismo texto dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanito. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a definir las primeras tres palabras que la Biblia dice, no os conforméis. Esa palabra lo que significa es que no tome la misma figura o apariencia que, ¿verdad? Que el mundo. La Biblia es clara. No podemos tomar, como le dice la Nueva Traducción Viviente, ni las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿verdad? Estamos llamados a vivir de manera diferente. La otra palabra es transformaos, ¿verdad? Esta palabra transformaos es metamorfo, ¿verdad? Esa palabra metamorfo es cambiar de forma, implica cambio de forma, ¿verdad? Estando obligado a efectuar un cambio total en que el poder de Dios haya su expresión en el carácter y la conducta, ¿verdad? La Biblia dice que nos dejemos transformar, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer esa transformación? El poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros mismos no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y si pudiéramos cambiar a nosotros mismos, pues en vano Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Pero el que nos cambia es el Señor, ¿verdad? Y que Él nos cambia, ¿verdad? Dice, fíjese bien la magnitud del cambio. No imita las conductas ni las costumbres, ¿verdad? Pero también habla acerca del carácter y la conducta. O sea, una transformación total. Es una transformación todo, ¿verdad? Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y también la palabra renovación. Esa palabra renovación, ¿por qué tenemos que ser renovados? ¿Qué significa la palabra renovación? Es un ajuste de la visión moral, espiritual, del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador. Entonces la transformación comienza con esa renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Ahí es donde comienza el verdadero cambio en nuestra vida. Recuérdese que el cambio que Dios hace con nosotros es un cambio interno que se manifiesta por fuera. No es viceversa. Y el cambio, ese cambio, ¿verdad? Ese cambio lo hace el Señor. Esa palabra, vuestro entendimiento, y aquí es donde queremos comenzar a desglosar ese entendimiento. ¿Qué es lo que el Señor tiene que renovar? Es el entendimiento. Pero ¿qué es el entendimiento? ¿A qué se está refiriendo? Esa mente denota hablar en sentido general del asiento de la conciencia reflectiva. Comprende de la facultad de la percepción, la comprensión y los sentimientos, juicios y determinación. Entonces, el Señor nos va a renovar el entendimiento, ¿verdad? Y ese entendimiento se compone de esas cosas: conciencia reflectiva, ¿sí? La comprensión, la percepción, los sentimientos, juicio y determinación, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito final? Para que podamos entender cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Ahora, hay 6 áreas. La primera área que queremos comenzar es el asiento de la conciencia reflectiva. ¿Y qué es la conciencia reflectiva? Es la capacidad que Dios otorga al ser humano. ¿Para qué? Para evaluarnos, ¿verdad?
sus pensamientos, sus acciones y sus decisiones desde un espacio interno donde la moralidad y la espiritualidad se entrelazan. Es el asiento interno donde decisiones entre lo correcto y lo incorrecto se alinean a nuestras decisiones con la voluntad de Dios. Esta capacidad es fundamental para el crecimiento espiritual, ya que nos permite identificar áreas en nuestra vida que necesitamos transformación u obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, ya sabemos que la conciencia reflexiva es la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero evaluarnos a la luz de la palabra, ¿verdad? Porque la conciencia responde al conocimiento más alto que usted tenga, ¿verdad? Tiene que ver con el conocimiento más alto. Usted responde al conocimiento más alto que usted tiene. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. El que lo tenga me lo puede leer. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 13, 5. Ajá. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ese texto está fuerte, ¿verdad que sí? Probaos a vosotros mismos, dice la Biblia. Entonces ese llamado no es un llamado superficial, es un llamado profundo e intencional. Número 1, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo yo sé que estoy en la fe? Esta frase nos llama a una reflexión continua sobre nuestra vida espiritual, preguntando si nuestras acciones, actitudes, reflejan una vida de fe genuina. Estos exámenes no se trata de perfección, sino de integridad y transparencia. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces creemos que el Evangelio nos llama, claro que la Biblia habla, es bien importante aclarar estos términos, porque muchas veces la Biblia habla de perfección, ¿verdad? Pero habla de madurez, ¿verdad? Pero muchas veces creemos que el llamado a la santificación, el llamado a caminar como Cristo caminó, es un llamado a la perfección que nunca vamos a tener defecto, ¿verdad? Y la realidad no es esa, la realidad es que esa santificación, ese proceso a la madurez tiene varios pasos. Número 1, Cristo te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el primer paso de la santificación. Es la santificación posicional, la que Cristo te imparte a ti porque has venido a Cristo, de las tinieblas a la luz. La segunda es la santidad progresiva. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1, como tenemos tales promesas, limpiemos toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando en la santidad y en el temor de Dios. Esa perfección lo que significa es caminando, ¿verdad? Madurando, ¿verdad? Esa separación para Dios. Y la última, que es la glorificación, que es la última parte de la santificación, que Dios transformará este cuerpo de humillación nuestra, ¿verdad? A uno semejante al que Cristo resucitó como primicia entre los muertos, de acuerdo a como dice Primera de Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección. Entonces, esa es la última parte. Ahora yo creo que usted entienda algo, porque muchas veces nosotros nos examinamos, pero no examinamos si estamos caminando en la fe. Nos examinamos cómo nos sentimos emocionalmente. Esa no es la instrucción de la examinación, ¿verdad? 1, 2, 3, probamos. Por eso que el examen se basa en la práctica, en la fe práctica. ¿Sí, hermano? Usted está buscando a Dios, tiene su diario devocional, trata todo lo posible por agradar a Dios con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pues yo digo, wow, pues estoy caminando en el Señor. Pero puede ser que yo esté haciendo todas esas cosas y me sienta que a veces nos sentimos que estamos lejos de Dios, ¿sí o no? Pero ese no es el tipo de examen, ese es el examen que el enemigo quiere que tú te la creas. Ah, pero Señor, si yo estoy haciendo toda la... ¿por qué me siento así? Olvídate de tus sentimientos. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 que engañoso y corazón, ¿verdad? Engañoso y perverso corazón, ¿quién lo conocerá? O sea, que las emociones son cambiantes. El examen es basado en la fe práctica. Estoy haciendo lo que la Biblia dice que yo haga. Que lo estoy caminando, estoy orando, estoy guardándome para Dios, ¿sí o no, hermano? No estoy en una práctica deliberada, premeditada del pecado continuo en mi vida. Eso es muy importante porque el creyente sí peca.
¿Sí? Pero no, la Biblia dice que, hijitos, si alguno pecado, tenemos abogado para con el Padre. Lo que el creyente no hace es la práctica del pecado. ¿Verdad? La práctica del pecado es un tipo de pecado que se practica continuamente, deliberadamente, pensamiento, lo planifica, lo actúa y se acabó. ¿Verdad? Pero ya me entendió a qué examen Pablo nos está llamando. Inspirado por el Espíritu Santo. Estoy viviendo en obediencia a la palabra del Señor. Esa es la reflexión. Es mi fe visible en mis decisiones diarias. ¿Sí? Ahora bien, Pablo nos exhorta a probarnos a nosotros mismos. Implica poner a prueba nuestra vida espiritual, evaluando si estamos caminando conforme al Espíritu o si estamos siendo influenciados por la carne. Este tipo de autoevaluación requiere humildad y apertura para ser corregidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la reflexión es que estoy dependiendo de Dios en mis decisiones o estoy confiando en mi propia fuerza. ¿Sí, hermano? La otra parte del texto es: no os conocéis a vosotros mismos, que Jesús está en vosotros. ¡Gloria! Ahora bien, Pablo nos recuerda como creyentes que Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Esta verdad se debe reflejar en nuestro estilo de vida, y una conciencia reflexiva guiada por el Espíritu Santo lleva a vivir de una manera que reflejemos a Cristo en todo. Amén. La pregunta: ¿estoy consciente de que Cristo vive en mí y cómo se debe impactar con mi forma de actuar? Y la otra parte del texto que Pablo dice ahí: a menos que estéis reprobados. Pablo señala la posibilidad de que si el autoexamen revela que no estamos caminando en la fe, deberemos arrepentirnos y buscar restauración en nuestra relación con Dios. Este es un recordatorio solamente de la necesidad de estar vigilante espiritualmente, y eso cumple exactamente cuando la Biblia nos exhorta a velar y ser sobrio. Velar y ser sobrio. No solamente a velar a nuestro alrededor, es en relación a nuestra carne también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Entonces la conciencia reflexiva no opera en un vacío. No opera en un vacío. Como creyente, nuestra conciencia debe ser renovada y guiada por el Espíritu Santo para alinearse con las verdades de Dios escritas en su palabra. Sin esta guía corremos el riesgo de caer en un autoengaño o en un juicio superficial. ¿Sí? Porque existe el riesgo de vivir nuestra fe superficialmente. Existe un riesgo, eso es un peligro. Romanos capítulo 9, verso 1, alguien que lo lea. Romanos 9, 1. A su nombre. ¡Gloria! Ajá. Sí. No miento y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, ¿qué está diciendo? Está hablando de una evidencia. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu. O sea, es una confirmación que el Espíritu Santo habla a tu conciencia. Por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, es un testimonio propio que tenemos acerca, ¿verdad? Respaldado por la conciencia, por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, verso 14. Amén. Ajá. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo purifica nuestras conciencias, permitiéndonos, ¿verdad?, ver a Dios con un corazón limpio y una mente renovada. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová en esta noche? Un ejemplo de eso es la reflexión de David en el Salmo 139. David nos da un ejemplo poderoso de una conciencia reflexiva guiada por Dios en el Salmo 139. Al final del Salmo, David hace una petición en resumen al Espíritu que está en o alineado en Romanos capítulo 12:2 y 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, ¿verdad? Que es Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor?
O sea, ahí está David, está aplicando la conciencia reflectiva y está invitando que la participación activa del Espíritu Santo para que lo... Entonces, ¿qué se requiere? Ahí habla de humildad, de apertura, ¿verdad? Y de intención. Segunda área de nuestro entendimiento es la facultad de la percepción, o sea, una visión espiritual. La percepción es más simple ver lo que está frente de nosotros. Es una interpretación real desde una perspectiva divina. El contexto bíblico implica captar las verdades espirituales que están en Dios reveladas y discernir su voluntad en medio de las circunstancias de la vida. Esta capacidad nos permite comprender las dimensiones espirituales de nuestra existencia y responder a ellas con fe y con obediencia. Se lo explico en español. Ayúdanos a vencer. Mire, la percepción espiritual es ver y discernir los problemas que nos enfrentamos en la vida, poder discernirlo desde un punto de vista, qué es lo que Dios quiere enseñarme. No todo es el diablo, ¿sí? Escuche bien, no todo es el diablo, a veces permitido por Dios para que nosotros tengamos la percepción para poder aprender o aprender a responder con fe y obediencia en medio de circunstancias que humanamente o nos quebramos o abandonamos o entramos en depresión, un montón de otras cosas, pero cuando tenemos esa percepción espiritual podemos discernir y responder en medio de ese proceso con obediencia y con fe. Amén, amén, hermanito. Amén, aleluya. Estoy pasando un momento de saber cuál es el discernimiento. Voy a alabar a Dios. Amén. Respondo con fe, porque es una percepción. Esta percepción, aleluya, otro ejemplo aquí, gloria al nombre de Jesucristo. El contexto bíblico de la percepción espiritual esencialmente es caminar por fe y no por vista. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 7. Alguien que lo busque. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 7. A continuación daremos algunos ejemplos de esta facultad. Alguien que lo busque. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Muy bien, eso es percepción, eso es caminar bajo la renovación de la percepción espiritual. Número 1, discernir espiritualmente, la capacidad de distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que no es de Dios. Esto incluye identificar las tácticas del enemigo, las direcciones del Espíritu Santo y las oportunidades divinas. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Sí, hermano. Amén. No todo lo feo es del diablo, ni todo lo lindo es de Dios. Amén. No todas las oportunidades son de Dios. ¿Ve? Entonces ahí tú tienes la capacidad de discernir espiritualmente qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. La segunda capacidad de esa percepción espiritual es entendimiento de la voluntad divina. La percepción espiritual nos permite entender el propósito de Dios en situaciones específicas, incluyendo en medio de las pruebas y las dificultades. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ahora estoy como creyente pasando una prueba, pero mi mente es renovada. Porque está renovada y alineada ¿con qué? Con la palabra. ¿Sí? Ahora yo puedo entender el propósito de las pruebas y el propósito de las dificultades. Romanos capítulo 8, verso 28, alguien que lo busque. Romanos 8, 28. Amén. Ajá. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Muy bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, Señor. Identifica, también la percepción identifica las promesas de Dios. A través de la percepción espiritual podemos identificar apropiadamente las promesas de Dios en su palabra, aplicándola a nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Ajá. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros tenemos la percepción
¿verdad? Ese efecto de la renovación de vuestro entendimiento, que parte de eso es la percepción espiritual. Podemos entender cuando Pedro dice gozaos cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que ¿qué? Que el fruto de vuestra prueba produce ¿qué? Paciencia. Entonces fíjese, sé lo que la Biblia dice, porque el gozo viene del Señor, y el gozo también viene no solamente de las circunstancias actuales, sino de lo que viene de camino. Es una fe, gloria al nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es entendiendo lo que nos espera, que, aleluya, la fe, la prueba que estamos pasando no es en vano, tiene un fruto, va a tener un fruto. ¿Cuánto dicen amén a eso? Un ejemplo de eso es 2 de Reyes capítulo 6, versos 15 al 17. Eliseo tiene su criado, ¿verdad? Y el ejército de Samaria, si no me equivoco, gloria al nombre de Jesucristo, un ejército poderoso se encuentra rodeando a Eliseo, aleluya. Pero, aleluya, él veía y estaba tranquilo. Y dice la Biblia, 2 de Reyes capítulo 6, 2 de Reyes capítulo 6, versos 16 al 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y esto resultó que Eliseo, mientras ese ejército lo estaba rodeando, Eliseo estaba tranquilo porque tenía la capacidad de una percepción espiritual. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Número 3, la facultad de la comprensión. Eso es parte de la mente, la comprensión. Esta comprensión capta las verdades espirituales. La comprensión es la habilidad de discernir, captar el significado profundo de las cosas, en particular de las verdades espirituales. Esta capacidad va más allá de acumular conocimiento, implica asimilarlo, reflexionar sobre él y aplicarlo a nuestra vida diaria. La comprensión, según la perspectiva bíblica, es indispensable para vivir en obediencia, alineado con la voluntad divina de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. No es meramente acumulación de conocimiento, es comprender lo que la Biblia dice, obedecerla y ponerla por obra. Esa es comprenderla. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? Amén. Proverbios capítulo 4, verso 7. Proverbios 4, 7. Amén. Ajá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La prioridad, la urgencia y la prioridad que se pone, ¿dónde? En la sabiduría. Gloria. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es saber, la sabiduría es la práctica de lo que sabemos, de acuerdo al contexto bíblico, es la aplicación del conocimiento. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Ahora bien, sobre todo adquiere sabiduría. La sabiduría es el fundamento para tomar decisiones correctas basadas en la verdad de Dios. Sin ella no hay base sólida para la comprensión. Amén. Segundo, y sobre todas tus posesiones adquiere ¿qué? Inteligencia. La inteligencia o comprensión espiritual no debe ser considerada como algo opcional. Es tan valiosa que vale la pena invertir todos nuestros recursos en obediencia. Tercero, relación entre la obediencia y la comprensión. La sabiduría es el conocimiento aplicado y la comprensión es lo que nos permite discernir cómo aplicar ese conocimiento en el contexto específico. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. La comprensión espiritual es esencial para, número 1, interpretación correcta de la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando alguien lee la Biblia y puede ver que la Biblia habla de reptilianos. Qué silencio hay aquí. ¿Sabe lo que le estamos hablando? Las teorías de conspiraciones de no hay una renovación de vuestro entendimiento. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tú lees la Biblia y entiendes que la tierra es plana, no hay renovación de tu entendimiento.
porque estás utilizando el filtro para ver la Biblia. No es la Biblia que está reflejando lo que está en nosotros. Ese es el principio real de la palabra. Es la Biblia la que nos revela la condición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? Ahora bien, por eso que es necesario que la comprensión espiritual es la interpretación correcta de la palabra del Señor. No basta con leer la Biblia, necesitamos comprender profundamente para aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? También para tomar decisiones sabias. La comprensión nos ayuda a discernir cuál es el mejor acción a tomar según la voluntad del Señor. Y tercero, vivir en obediencia. La comprensión de los caminos de Dios nos lleva a caminar en rectitud. Proverbios 3, 5 y 6. Alguien que lo busque. Amén. Ajá. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Correcto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya hablamos de la conciencia reflexiva, de la percepción, de la comprensión, y ahora vamos para el sentimiento. Porque la Biblia, en ese contexto del griego, ¿verdad?, pone esa renovación del entendimiento, también envuelve el sentimiento. Entonces, siempre lo repetimos, los sentimientos siempre van a estar caminar con nosotros. Ahora bien, los sentimientos tienen que ser guiados por la verdad. ¿Sí? Los sentimientos o emociones son una parte intrínseca, o sea, está ligada a nosotros de la creación de Dios en nosotros. A lo largo de la Escritura vemos, por ejemplo, emociones expresadas de manera piadosa, como el gozo, la tristeza, la ira, la justicia, la compasión. Sin embargo, nuestra emoción, aunque importante, no debe ser la guía principal. No debe ser la guía principal. Usted tiene todas esas emociones, pero no es el timón lo que te va a guiar. El ámbito espiritual debe ser sostenido por la verdad de Dios y el control del Espíritu Santo. Eso es muy importante. ¿Sí? Porque cuántas veces nuestras emociones nos gritan que soltemos, que huyamos, que nos paralicemos, que retrocedamos. ¿Sí o no? Pero no podemos ser guiados por eso. Es por la verdad del Señor. ¿Sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Es como si las emociones te dicen, cállate, pues yo voy a hablar. Aleluya. No alabe, yo alabo. Amén, aleluya. ¿Sí? Van a estar ahí, pero no te puedes dejar dominar por ellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria. Filipenses capítulo 4, verso 7. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok. Número 1, guarda vuestros corazones. En la Biblia el corazón simboliza la sede de nuestras emociones y deseos. Cuando nuestras emociones están bajo la influencia de la paz de Dios, somos protegidos de ser arrastrados por los impulsos descontrolados. Entonces dicen amén a eso. Segundo, vuestros pensamientos en Cristo. La paz de Dios no solo calma nuestras emociones, sino que también estabiliza nuestra mente. Esto es crucial para evitar que los sentimientos nos lleven a decisiones erradas. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y dice la Biblia que esto sobrepasa tu entendimiento. La paz divina no siempre tiene sentido de una perspectiva humana. Es un regalo sobrenatural que se manifiesta incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es una realidad. Gloria a tu nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. En el ámbito espiritual, las emociones no es algo que debe ser ignorado o reprimido, sino rendido. Lo voy a repetir otra vez. No es las emociones en la Biblia, sentimientos y emociones, en el ámbito espiritual, no es algo que se ignore o que se reprima, ¿verdad? Sino que se rinde a Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Hay mucha gente que vive una vida cristiana reprimidos. Eso cuando nosotros con nuestra propia fuerza tratamos de ¿qué? De controlar eso que está en nosotros. Esa no es la forma. Usted debe rendirse a los pies de Cristo. ¿Cómo usted lo reprime? Tiene algo
lo oculta, lo guarda, lucha con él, te termina venciendo, te deja guiar. Nunca lo rendiste en el altar. Como tú lo rindes en el altar, lo reconoce y lo rinde a los pies de Cristo. Amén. Aleluya. Eso es rendir, eso es rendirlo. Las emociones reflejan nuestro estado en nuestro interior. Cuando estamos alineados con Dios, nuestras emociones reflejan su carácter. Por ejemplo, el gozo, la gratitud, la compasión son frutos de una relación profunda con Él. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Segundo, las emociones pueden ser engañosas. Jeremías 17:9, lo voy a buscar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No siempre son confiables como guía. Aleluya. Ya pueden ser influenciadas por el pecado, por el miedo o por las circunstancias. No son confiables. Y tercero, las emociones deben ser gobernadas por la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a sostener nuestras emociones al controlar de la verdad divina. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La antepenúltima punto, para ir finalizando, de esa renovación de vuestro entendimiento, o que está dentro del entendimiento, es el juicio. ¿Verdad? El juicio es tomar decisiones sabias y justas. El juicio es la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es la capacidad en situaciones complejas que se requiere sabiduría espiritual y moral. Esta facultad no se limita a la lógica humana, sino que depende de estar guiado por la verdad de Dios y su espíritu. El juicio sabio es el fundamento para liderar, tomar decisiones éticas y vivir una vida que glorifique a Dios. Si usted se ha fijado en todo, habla de la verdad. ¿Qué es la verdad? Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra. Por eso que es muy importante que nosotros tomemos tiempo para escudriñar las escrituras, porque ellas son las que van a guiar, ¿verdad? Esta brújula de nuestra mente. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Adoramos tu nombre. Un corazón entendido para juzgar. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Ajá. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón pide a Dios sabiduría para poder gobernar. Y Dios se la concedió. Y no hay otro más sabio, ¿verdad? Como Salomón. Se lo dio porque reconoció la dependencia. Estaba en un momento crucial para gobernar un pueblo. Dependía de Dios y a Dios le agrada eso. Número 1, el juicio sabio proviene de Dios. Salomón no confía en su propia capacidad, sino que pide a Dios un corazón entendido para poder gobernar con justicia y discernimiento correcto. Segundo, discernir entre lo bueno y lo malo. El juicio no simplemente es tomar decisiones prácticas, implica distinguir entre lo moralmente correcto y lo incorrecto. Y número 3, reconoce la magnitud de la responsabilidad. Salomón reconoce que gobernar un pueblo de Dios requiere sabiduría que trasciende lo humano. La facultad de juicio es esencialmente la vida cristiana. A lo largo de la Escritura, Dios llama a su pueblo a tomar decisiones que reflejen su carácter y sus principios. Algunos aspectos importantes incluyen, número 1, el juicio guiado por la palabra. Número 1, el juicio guiado por la palabra. La Biblia es la base para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es la palabra del Señor. ¿Sí? Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. El juicio en situaciones complejas. Hay momentos en que las decisiones no son claras y requieren sabiduría espiritual. Santiago 1:5 dice, y si hay alguno de vosotros que tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dado. Y el juicio con justicia y compasión. Dios no solamente llama a gobernar y llama a juzgar con justicia, sino también con misericordia y amor. Mire,
por eso es que tenemos que evaluarnos. ¿Ven? La decisión que estoy tomando, la estoy tomando basada en ¿qué? En principios bíblicos, en temor, en una oportunidad, en conveniencia, mis sentimientos, emociones, o basada en la palabra del Señor. ¿O qué me dice el Señor? ¿Ve? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo la renovación de entendimiento, pero el contexto bíblico es para yo poder comprender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, recuérdese, ¿a quién nosotros estamos llamados a agradar? ¿A nosotros mismos o a Dios? Ahora entienda el texto. La voluntad agradable y perfecta no es para mí, es para Él. No que sea agradable a mí, sino agradable a Él. Y eso a veces requiere que si nosotros no estamos, y no sé, a veces dice, wow, pero si usted está alineado, porque aún el salmista le decía que era, ¿verdad? Que a él se me va el texto de la mente, pero en otras palabras, que a él le agradaba la ley de Dios, ¿verdad? Y es cuando nuestra mente y nuestro corazón se alinea a lo de Dios, lo que es agradable para Dios viene siendo agradable para nosotros. ¿Ve? Porque nuestro corazón se alinea a su voluntad, se alinea a lo que quiere Él. Entonces, como nuestro corazón se va a alinear, lo más que nosotros deseamos no es lo que nosotros queremos, sino es agradarle a Él. ¿Ve? Entonces, automáticamente se va a cumplir en algo agradable también para nosotros. Ahora, gloria al nombre de Jesucristo. Facultades que determinan decisiones firmes en la voluntad de Dios. La determinación es la capacidad de tomar decisiones firmes y mantenerle fieles a ellas, especialmente cuando esas decisiones están alineadas con la voluntad de Dios. Esta facultad no solo implica el acto momentáneo de la decisión, sino una perseverancia constante, incluso frente a desafíos y oposiciones. La determinación espiritual se basa en confirmar la dirección de Dios, sabiendo que su propósito es bueno, agradable y perfecto. La determinación, escogí la voluntad de Dios, pero no significa que van a venir retos y desafíos. Y a veces esos retos, desafíos producen en nosotros temores que nos llevan a movernos de la voluntad del Señor. Pero Dios nos dice, pero ven acá, si esta es la voluntad de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero ven acá, si yo escogí la voluntad de Dios, ¿por qué estoy...? Entonces comenzamos a razonar. Esa no es la voz del Espíritu, es la voz del razonamiento. No estar analizando con una mente renovada, sino con una mente humana. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto le ha pasado eso? Me quedé estarteando. Ayúdame a vencer. Santo nombre, Jehová. A su nombre. La determinación en la vida del creyente es crucial para vivir una vida de fe en un mundo que frecuentemente se opone a los valores de Dios. Algunas características para la determinación espiritual son, número uno, firmeza en decisiones piadosas. Mire, tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios y mantenerse firme en ella, incluso cuando es difícil. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Los jóvenes hebreos le dijeron, oh rey, sépase que nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego, pero si no nos libra, como quiera nos vamos a adorar. Tremendo. Por eso es que la determinación no es una obediencia condicionada, es una obediencia incondicional a Dios. Sabiendo que aunque me metan en el horno de fuego, si es la voluntad de Dios, voy a salir vivo del horno de fuego. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque entiendo que fue Dios, Dios lo permitió así. Amén. ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? La determinación resiste ante la oposición. La determinación implica perseverancia frente a la fuerte oposición y persecución. Gálatas 6:9, estamos acabando. Gloria a Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:9? Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Confianza en la dirección de Dios. Una determinación firme se basa en confiar plenamente en que Dios dirige nuestros pasos. Amén, gloria a Dios. Proverbios
3, 5 al 6. ¿Alguien que lo lea? Porque creo que lo tengo aquí incompleto. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, Señor. Mire, cuando hay determinación, el compromiso es inquebrantable. Y hay un enfoque en la misión. ¿Sí? Ahora, estoy terminando. 5 áreas de cómo cultivar la determinación espiritual. Número 1, se establece una convicción basada en la palabra del Señor. No tus sentimientos y emociones lo que estás viendo, es en la palabra de Dios. Las decisiones firmes deben ser tan fundamentadas en la Escritura, no en emociones pasajeras. Segundo, orar por fortaleza en la decisión. Pide a Dios fortaleza para mantener firme tu decisión, especialmente cuando te enfrentas a la oposición. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Tercero, mantén tu mirada en el propósito eterno. Recuerda que todas tus decisiones afectan no solamente tu vida presente, sino también tienen un impacto en tu vida eterna. Aleluya. Por eso la Biblia dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Punto número 4 para cultivar una determinación firme. Rodéate de personas que apoyen tu determinación en la voluntad de Dios. Busca una comunidad de fe que te anime a permanecer firme en tus decisiones piadosas. Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25. Alguien que lo lea porque lo tengo incompleto aquí también. Hebreos 10, 24, 25. Amén. Ajá. 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis aquel día se acerca. Muy bien. 5. Practica la obediencia constante. La determinación no es un único acto que usted hace, es un hábito diario, continuo de obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Gloria al nombre del Señor. Entonces la determinación espiritual, aleluya, como la de Josué, como la de Nehemías, implican tomar decisiones firmes que sirvan a Dios manteniendo fiel a esa decisión independientemente de las circunstancias. Este tipo de determinación no surge de nuestra propia fuerza, viene de Dios, sino una dependencia total de Dios. ¿Verdad que sí? Por eso la Biblia dice, yo y mi casa viviremos a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si nosotros comenzamos a aplicarle esos principios bíblicos en nuestra vida, vamos a estar firmes en el Señor. Fíjese que la Biblia no hay una fórmula de un evangelio sin prueba, un evangelio sin lucha, un evangelio sin emociones, ¿verdad? Un evangelio sin dificultades, eso no existe. Lo que existe es la renovación del entendimiento que nos ajusta y nos prepara para esa realidad que cuando la vemos de la perspectiva bíblica, más que desayudarnos, nos ayuda a madurar en el Señor cuando enfrentamos las pruebas con una mente renovada en el Señor. Entonces todo eso, ahí se cumple el Romanos capítulo 8, verso 28. Y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Aleluya, que Dios nos ayude a vencer y podamos renovar ese espíritu de vuestra mente, ese entendimiento, para poder dar en el centro de la voluntad divina de Dios. Oremos al cielo, vamos a orar, gloria a Dios.